Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos en los cuales estamos explicando el paradigma de la programación estructurada. En este último tema de la serie de la programación con PCI, vamos a utilizar lo que son las funciones. También se llaman, antiguamente se les llamaba subrutinas y hoy en día subprocesos o subalgoritmos. Sin más por el momento, comenzamos. Dentro de la definición tenemos que un subproceso o un subalgoritmo o una subrutina o función, como quieras llamarle, es simplemente un pequeño código que está diseñado para una determinada acción u operación. Por ejemplo, la operación aritmética suma realiza la suma de al menos dos números, es decir, solo está diseñada para ejecutar tal operación y no sirve para restar ni mucho menos para multiplicar o dividir. Si nos ponemos en la práctica y si tenemos una calculadora común y corriente, una calculadora científica, notamos que a través de un símbolo de la suma podemos indicar que queremos sumar. Esta pequeña tecla de nuestra calculadora nos indica que va a ser una suma y no sirve para hacer una resta, multiplicación o división. Por esa razón se dice que este subproceso, subrutina está diseñado para solamente una determinada acción y es lo que vamos a implementar en nuestros últimos códigos o en nuestros últimos videos. Vamos a ver cómo funciona un subproceso o subrutina. Primero que nada, para que comience a funcionar este subproceso debe tener un dato de entrada. Como vemos en la imagen, tenemos un dato de entrada, un proceso, y este es necesario que haya un dato de entrada. También si no existe ese dato, basta con que se invoque este, este código o esta función desde un programa principal. Vamos a comentar eso sobre la práctica en los códigos para que quede más explícito la explicación. También tenemos que a los datos de entrada se les llama parámetros o argumentos. No perdamos de vista estos dos términos técnicos porque los vamos a usar más adelante. Recordemos que para que funcione un subproceso necesitamos datos de entrada para que haya un proceso. Por lo tanto, la entrada tendría que tener, no, aunque no obligatoriamente, tendría que tener parámetros. Si no los tienen, no habría ningún inconveniente para invocarse. Y recordemos que el proceso es una subrutina o subalgoritmo o función. Finalmente, decimos que la invocación se va a realizar en el programa principal de los cuales estamos viendo en esta serie de ejercicios. Es decir, el programa principal es donde inicia nuestro código y donde termina. Ahí el proceso o función se va a invocar. Por ejemplo, tenemos un subproceso que puede devolver, si queremos, un valor resultante. A este punto se le llama valor de retorno. Eso sería nuestra salida. Para que haya una salida, previamente tuvo que haber un proceso. Por esa razón, en la sección o en el apartado salida, debe de haber un valor de retorno si tú lo quieres implementar. Si no, el valor de retorno o más bien el resultado de la operación se quedaría dentro del proceso. Dentro de los ejercicios más adelante te explicaré cómo se lleva a cabo esta situación. Dice, si no se devuelve un valor, se infiere que el valor resultante se encuentra dentro del proceso. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si quieres un valor de retorno, vas a implementarlo a través de la salida. Si no, el resultado, que no va a ser un valor de retorno, ese resultado se quedará dentro del proceso. Y también algo novedoso, que un subproceso puede invocar a uno o varios otros subprocesos. Es decir, una función o una subrutina puede invocar a otras para que se implemente esta modalidad de funciones. En conclusión, tenemos tres puntos importantes donde hay una entrada, un proceso y una salida. En la entrada es opcional tener parámetros, pero también podemos implementarlos. El proceso es obligatorio, que hay que programarlo. Y finalmente, si queremos una salida, debemos de establecer qué valor va a retornar al programa principal, que ahorita comentamos en los siguientes videos. La salida no es obligatoria, o en la salida no está obligatorio que se devuelva un valor de retorno, sino simplemente en la salida también se puede imprimir ese valor de retorno.
Tenemos cuatro modalidades de subprocesos o subrutinas o funciones o subalgoritmos, como quieras llamarle. La primera modalidad es que un subproceso que no recibe parámetros, es decir, los datos de entrada, y tampoco va a retornar un valor. Por lo tanto, esa sería nuestra primera modalidad que lo vamos a explicar en el siguiente video. Posteriormente, un subproceso que sí recibe parámetros, pero no retorna un resultado. Esta modalidad lo veremos más adelante en diferentes videos. Estas cuatro modalidades las voy a presentar en diferentes videos. El número 3 sería un subproceso que no recibe parámetros, pero que sí va a retornar un resultado. Finalmente, el número 4, un proceso o subproceso que sí recibe parámetros y sí retorna un resultado. Por ende, estos temas los vamos a comentar en siguientes videos. En conclusión, tenemos tipos de subprocesos, donde tenemos la modalidad 1 que no va a recibir, en este caso, parámetros. Tenemos en el indicativo, en la figura 1, que no va a recibir en la función f, por decirlo así, y no va a devolver ningún valor. En la imagen número 2 va a tener un valor de entrada, en este caso x, pero en este caso no va a retornar nada. En la figura número 3 no va a recibir ningún parámetro, pero sí va a salir, va a sacar un resultado, va a devolver un resultado a la invocación dentro del programa principal que ahorita comentamos. Y finalmente la figura 4 va a recibir un parámetro o varios parámetros, los que tú quieras, y a la vez va a retornar un resultado. En conclusión, tenemos que los subprocesos son pequeños códigos en estas cuatro formas que tú quieras, y tú las vas a diseñar a tu gusto, a tu manera, que las puedes implementar para cualquier código. Son viables, son válidas, y mientras más funciones tengas, mejor. Así que, sin más, terminamos este video para pasar posteriormente en los siguientes a la codificación. Sin más por el momento, te agradezco tu atención. Hasta luego.